Señor les bendiga. Estamos ya finalizando el tema de la membresía de la iglesia. Y vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Vamos a tratar de abarcar los versículos 14 y hasta el 16. Efesios capítulo 4, el resultado de una buena membresía. Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por engaño de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, al contrario, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque el Cristo triunfante dio dones a los hombres. Gracias, Señor, por que en todo momento tu propósito es que todos lleguemos a la estatura de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, para evitar el que seamos cambiados de opinión como un viento fluctuante, para que nosotros evitemos el engaño de los falsos maestros y para que sigamos la verdad en amor y podamos crecer y podamos funcionar como un cuerpo, como lo que tú quisiste para nuestra vida, para nuestra iglesia. Oh Señor, necesitamos tanto de tu Espíritu, necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu buena edificación. Ayúdanos a funcionar como cuerpo aquí en Fundamento Bíblico, como tú quieres, Señor, a ir creciendo, a ir a la par, juntos, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque solamente en nuestras fuerzas no podremos hacerlo. Necesitamos siempre de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Desde su llegada, el 23 de noviembre, un despliegue de propaganda en los medios anunció la llegada del falso profeta TB Joshua en República Dominicana para una cruzada en República Dominicana los días 24 y 25 de noviembre de supuestos milagros y sanaciones junto con sus profecías, muchas de ellas equivocadas, como cuando dijo que Hillary Clinton, Dios le había profetizado que iba a ser presidenta y no lo fue, que las personas de Boko Haram iban a ser libradas
y solamente fueron librados 80, y que él seguro que se prepararan los padres que iban a recibir a todos y que no le iba a pasar nada. Otra profecía equivocada, como muchas otras que él hizo. Y no solo eso, como en medio de todo eso se comprobaron diversos supuestos milagros que fueron investigados detrás, y las personas confirmaron que fue mentira, inventos, y todo eso da pena. Gente ciega, gente que de buena fe detrás de falsos profetas como estos crean confusión. Y en Deuteronomio 18, 20 al 22 nos dice que si hay algún profeta que está diciendo una cosa y no se cumple, que nosotros inmediatamente, ese profeta en ese tiempo debía ser muerto. Ahora él tuvo la ventaja de que no podíamos matarlo en ese sentido, ¿verdad? Pero el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué importancia tiene lo que haya pasado con el tema de lo que estamos hablando en esta noche? Simplemente, si leímos lo que se estaba diciendo, era que la única forma de diferenciar entre falsos profetas y maestros, según la palabra que leímos hoy, es si nos edificamos, si nos supervisamos, si nos certificamos mutuamente a través de una membresía local, como tenemos en el pasaje de hoy. Nosotros hemos visto que la epístola de Efesios, que fue escrita por el apóstol Pablo a estos hermanos en lo que es la actual Turquía y en Asia Menor, recordándoles sus maravillosas bendiciones que tenían de parte de Dios. Todo el capítulo 1, 2 y 3 es recordando en Efesios las bendiciones que tenemos en Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para gloria y alabanza de su nombre, y todo ello se nos entregó el Espíritu Santo como una llave, como una garantía, como unas arras en las cuales nosotros pudimos tener las bendiciones que Dios hasta el final, cuando lleguemos allá, y en base a eso es el anticipo del regalo que se nos ha dado. Así que en base a eso, esos 3 capítulos nos dicen cuántas bendiciones nosotros hemos recibido de Dios. Pero a partir del capítulo 4, que es el pasaje de hoy, que nos dice qué nosotros debemos hacer en respuesta a esas bendiciones que hemos recibido. Es decir, que nosotros debemos vivir una vida de gratitud y una vida digna de acuerdo a esas bendiciones recibidas. Si nosotros vamos en el capítulo 4 del pasaje de hoy que nosotros tenemos, ¿qué comienza a decirnos en el capítulo 4? Nosotros vemos hasta el capítulo 3, todas las bendiciones. Por ejemplo, el versículo 3, 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones que tenemos en Cristo. Pero el capítulo 4 comienza algo diferente. Yo entonces, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Hay un pedido en consonancia a lo que ya tú tienes en bendición en Cristo. Si tú has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, si tú has sido escogido en Cristo para gloria y alabanza de Él, entonces tú tienes que vivir de acuerdo a lo que eso ocurrió en tu vida. Y aquí yo pregunto, ¿estás agradecido
de la obra de Dios en Jesucristo a tu favor? ¿Estás viviendo como es digno de aquel que te llamó a formar parte de la gloriosa iglesia de Cristo en fundamento bíblico? Si tú te preguntas, porque hay que preguntarse eso, ¿y a quién le importa eso? ¿Qué relevancia tiene a mi vida? Tiene mucha. Le importa al Rey de Reyes, que exige todo esto en sus súbditos. ¿Y dónde lo vemos? En el capítulo 4, si nosotros vemos desde lo primero que le está diciendo él, desde esos versículos 1 hasta el 6, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, rápidos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así sigue diciendo. Y en el versículo número 17 sigue diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros inconversos, los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así sigue apartado. Hay un cambio, se exige un cambio acorde a como tú fuiste llamado. Y yo pregunto en base a eso, ¿estás andando con esa intención? El diseño de Dios cuando te eligió no fue que tú te compraras un boleto a Disney World. No fue que tú te compraras un boleto para que ya tú eres cristiano y ahora déjeme tranquilo, que nadie se mete en lo mío, que nadie se mete en mi familia, que nadie se meta conmigo. Lo siento, cuando Dios te escogió y te sacó a formar parte de la iglesia, te puso en un papel, firma aquí, comprometido, cartas abiertas de Cristo. Eso fue lo que pasó. Perdiste tu privacidad, en el sentido, entiéndame, en el sentido bueno, en el sentido de crecer espiritualmente, en el sentido de no disponer de lo tuyo propio, sino lo que es en Cristo Jesús. No es que te desentiendas de esta vida, detrás del carro de tus sentimientos y emociones. No, no. Tú has sido llamado para algo más noble, para representar a Cristo aquí en la tierra y para modelar lo que sería su reino aquí en fundamento bíblico en la entrada del dique. Es eso. Ahora, ¿son inventos míos? No. Si leemos nosotros en San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, cuando Cristo les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y qué fue lo que dijo al final? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Cristo le dio el derecho a los inconversos de juzgar si nosotros éramos discípulos de ellos, de Cristo, en la manera como nosotros nos comportemos y nos amemos unos a otros. En la manera con que nosotros quitemos nuestra vida privada en el sentido, bueno, porque todo el mundo tiene vida privada, pero entiéndame lo que quiero decir, en el sentido de no te metas conmigo, no me supervises, no me ayudes, no me estimules en Cristo, no, nada de eso. Desde ese momento tú perdiste eso y te hiciste esclavo de Cristo. Incluso le dio la manera al inconverso de decir si nosotros somos cristianos o no, si nos amamos unos a otros y vivimos acorde a eso. Es ese solo pasaje en que le da el derecho al inconverso de decir si nosotros somos cristianos o no. No, San Juan 17, versículos 20 y 21. En la oración intercesora que nuestro Señor está haciendo delante del Padre, le dice, San Juan 17, 20 y 21. Pero no les ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que nos incluye a ti y a mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Los inconversos no leen la Biblia. Los inconversos nos leen a nosotros, que somos cartas de Cristo. Y la manera como nosotros nos comportemos, la manera como nosotros reaccionemos, la manera con que no se metan conmigo, que yo tengo mi vida privada, es lo que va a indicar inmediatamente que si somos de Cristo o no somos de Cristo. Aquí no hay cristianos de la secreta. La vida cristiana es una vida que tiene que ser una representación de Cristo, y en base a eso es que se nos pide. Nosotros, esto solo puede ser logrado a través de la membresía de la iglesia local, en que tú seas un miembro activo de tu iglesia local, como se deduce de esta carta a los Efesios. Estos pasajes, en mensajes anteriores, vamos a Efesios otra vez, hemos dado la definición de membresía de la iglesia, según Jonathan Leeman, de ese mismo libro. ¿Y qué significa entonces en ser miembro de la iglesia? ¿Qué es membresía? Esta es la definición que hemos dado, sacado de lo que él dice. Es una relación formal entre la iglesia y un cristiano, caracterizado por confirmación y supervisión, eclesial del discipulado cristiano, y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Basado ahí, nosotros nos damos cuenta que aquí la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la persona como creíble. La iglesia promete supervisar el discipulado. Ahora, hay gente que entiende mal cuando estamos hablando de la iglesia. No son los pastores solamente. La iglesia somos tú y yo. Eso quiere decir que el hermano Elvis también está en la supervisión, y al hermano Elvis también se le está supervisando. Di un ejemplo, hermano, para que esté. No. Que el hermano Luis me está supervisando a mí, y yo también estoy supervisando al hermano Luis. Que Luis David también está supervisándome a mí, y que yo también estoy supervisando a Luis David. Ese es lo que significa. La persona se somete formalmente al servicio y la autoridad de este cuerpo y de sus líderes. Tú dices, en la medida en que sigan siendo una iglesia que declara el evangelio, yo someto mi asistencia y mi discipulado al amor de ustedes y a su supervisión. Es decir, yo no sé cómo ustedes, la hermana Arelis y yo conocimos un hermano que teníamos miedo que llegara diciembre. Yo siempre le he dicho eso. Porque ese hermano era de Nagua, donde entras si quieres y sales si puedes. Entonces, ese hermano decía, desde que llegaban las vacaciones, nos vemos. Y para tratar de recoger a ese supuesto hermano después que llegaba de la fiesta de diciembre, era difícil. No hay lo que se llama una vida privada, ni hay una vida para yo hacer lo que yo quiero. Hay una vida para que si hay un hermano viendo a otro en una situación determinada, que vaya a él y lo reprenda, y si no lo escucha, vaya y busque otros más, y si no lo escucha, entonces vaya y lo diga a la iglesia, y entonces la iglesia tome con respecto a cosas. Es decir, que tú no tienes vida privada. Olvídate de eso. Es el momento en el cual todos estamos. ¿Eso quiere decir una cacería de brujas? No, ni tampoco quiere decir una, ¿cómo se llama?
una cruzada en contra de cada una de las personas. Y yo te vi, te estaba mirando, yo te estaba... Eso no es la idea. Pero es que todos vinimos aquí en la iglesia torcidos. Usted no sabe qué falta de educación es que cuando un predicador está predicando, la persona esté hablando de otra cosa, pasándose todo el tiempo y casi la mitad de un servicio, hablando disparates. Eso tiene que ser reprendido. Es una actitud pecaminosa. Y esa persona necesita amonestación. Pero no te metas. Pero es que el problema es que tenemos que crecer todo en relación a eso. Si usted quiere hablar, hable en China, váyase, no se apure. Usted se puede ir y vaya a hablar. Pero si usted está aquí y está dentro de un culto y está en una relación, usted tiene que escuchar el mensaje. Entonces, cosas como esa, tenemos que ser edificados unos a otros. Y en Pablo lo habló muchas veces. A fulano y tal, repréndelo duramente. Porque es una situación que pasa en nuestra relación formal. Venimos torcidos, venimos con indelicadezas, venimos con maneras de serlo. No podemos vivir como chivos sin ley o como el llanero solitario. Así no fue que el Señor diseñó la iglesia, y ni Cristo ni nosotros reconocemos como ser parte de Él a quien viva de esta manera. Ustedes no pueden, diría cualquiera, tú no puedes decir que yo no soy salvo. No podemos negar que lo seas con una vida así, pero por la misma razón no podemos afirmar que tú lo seas, pues no sabemos de ti. No nos cuidamos, no nos exhortamos mutuamente, no estamos creciendo y edificándonos mutuamente. Y entonces, ¿cómo sería el resultado en el pasaje? Y ya entramos directamente con el sermón de hoy en 3 puntos. ¿Cómo resulta en una membresía que de verdad estamos buscando cada día el crecimiento? Entonces tiene que verse en 3 formas esa membresía. La expresión, cómo es el resultado. El pasaje de hoy nos está mencionando que el Cristo glorioso dio dones, versículo 11. Y ese Cristo está buscando, dice el versículo 12, que cada uno de esos dones nos perfeccione. ¿Para qué? Versículo 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si vemos el versículo 14, eso es para acá. Así que, entonces, ¿cuál sería el resultado de una membresía eficiente? En primer lugar, madurez y discernimiento. Madurez y discernimiento, versículo 14. Dice el versículo 14, ¿para qué? Hay un lugar, hay una meta, en base de eso. Cuando ocurre eso, ¿qué se expresa? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Según el pasaje que leemos hoy, solo el contexto de una membresía comprometida va a ayudar para tratar de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Se va a traducir en unidad de la fe, versículo 13, doctrina, y del conocimiento del Hijo de Dios, del Cristo. Y eso va a evitar la inconstancia, la fluctuación que aparece en el verbo klidonizomai, ese verbo fluctuantes, es como una ola. Ser sacudido por las olas, es decir, ser llevado de un lado a otro, de aquí para allá, de los falsos profetas o todo viento de doctrina. MacArthur dice, los creyentes con inmadurez espiritual que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falaces de las Escrituras que son promulgados por maestros falsos y engañadores en la iglesia. Por eso deben aprender a tener discernimiento.
O sea que la intención de lo que Dios está haciendo, de una membresía comprometida, es que te podamos tener madurez y discernimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? Mucha de la inconstancia de aquí, de nuestra iglesia, y mezcla de doctrina en tu vida ha sido porque tú no has sido un miembro comprometido con intentar una unidad de fe no idéntica, pero sí en estatura y en armonía a lo que nuestra iglesia cree conforme a la palabra de Dios. Si nosotros analizamos la mayoría de las doctrinas que han pasado por nuestra iglesia, desde comienzos de fundamentos y confesión de fe hasta seguir con las prédicas que se han seguido, ya la iglesia debió haber llegado a un nivel de madurez y de crecimiento para poder discernir. Y aquí todavía hay gente creyendo en sueños, creyendo en visiones, creyendo en toda una serie de disparates. Y aquí hay todavía gente que debió haber llegado a un nivel de crecimiento y lo vemos en un nivel de infantilidad que nosotros decimos, ¿y qué fue lo que pasó con esa persona? Miren en Hebreos capítulo 5, cómo en base a eso había pasado algo así con la gente de los efesios, de los hebreos, los judíos a quienes se les escribió esta carta. Versículo 11, Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho, hablando de Cristo y Melquisedec, mucho que explicar, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Según la palabra de Dios, ya debimos haber llegado. Algunos ya están avanzaditos y ya debiéramos haber llegado. Pero ok, cuando nosotros comenzamos la serie, creo que solamente para decir lo más sencillo, del apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, que comenzó el pastor Castillo, acerca del nuevo nacimiento y acerca de muchas otras cosas, y el mío que comenzó con Colosenses. Estoy hablando de lo más reciente. Si la mayoría de la iglesia puede ser consistente con algunos de esos mensajes que escucharon, difícilmente se va a poder llevar, porque fueron tan inconstantes, fueron tan no pudieron seguirse. Pero no solo eso, no pudimos seguirnos ni darnos el calor de mutua ayuda y exhortación. Y por eso tenemos problemas para madurez y discernimiento en nuestra iglesia. Asombroso. Todos los días, según en Instrumentos en la mano del Redentor, Paul Tripp, ¿somos aconsejados o estamos aconsejando? Si no es por la palabra, entonces son por los consejos del mundo, por sus deseos, por su corriente, aún como el peregrino lo presentan, la cabaña del sabio, moralidad, o el sabio, urbanidad, pero no el camino a la Canaán celestial. Y es triste eso. Hay muchos que están alojados en la villa de la moralidad, y hay otros que están en la feria de la vanidad, y hay otros que están en otro lugar, pero no están camino hacia la Canaán celestial. Y es triste eso. O te has alejado de lo que el grupo está en su relación con tu Señor, que como ovejas está llamada a los suyos a creer y a crecer en la relación de la comunión con Él. Cuando está hablando del conocimiento del Hijo de Dios, no es a tener información, es a estar tan cerca de Cristo, a ir creciendo en una relación con Él.
Juan 10 del 11 al 16 nos menciona que sus ovejas oyen su voz y le siguen y Él les da vida eterna. Hay una relación con el pastor y así se nos hace parecer como ovejas. Las ovejas no ven más de 10 centímetros y cuando se ven así, se alejan del lugar, se van perdiendo. Y una oveja hasta es tan torpe que si se cae no se puede levantar, murió ahí mismito. Se nos compara a ovejas porque somos tan difíciles. Y lo que escuchamos es, no, yo sigo el canal tal, o yo sigo el programa tal, o sigo la emisora tal. ¿Y dónde te encuentras ahora? ¿Estás siguiendo calladamente detrás de tu pastor, nuestro Señor Jesucristo? ¿O estás siendo engañado por lo que hacen? Ese pasaje que dice aquí, estratagema, es quibeia, es como un juego de dados para hacer a la persona caer en un truco con su juego de dados. Y nosotros escuchamos de una persona que ahora estaba creyendo o estaban diciéndole en un lavado de cerebro que ahora Cristo, el Cristo de ahora es coreano, se llama Cristo, qué sé yo qué, Sanhan, algo así. Y no solo eso, que Dios es el Padre, pero que ahora hay una madre espiritual y esa madre también se llama la Nueva Jerusalén o Sión. O sea, todos los inventos, está aquí en República Dominicana eso, todos los inventos sabidos por haber, y están para, con sus dados, querer engañar a las personas en ese estratagema que con astucia, con tigueraje emplean las artimañas del error para sacar personas. Pero si tú no estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si tú no estás en el grupo, si no te estás alimentando de las mismas cosas, si no estamos nosotros ayudándonos unos a otros en las reuniones, ya sea de caballeros, de damas o de cualquier otro tipo de cosa, ¿cómo nosotros vamos a poder crecer? Y lo que hacen es, esa misma palabra que hacen, esa estratagema de hombres que para engañar, esa palabra engañar es apatao y es utilizar palabras suaves, palabras vanas para engañar, como aparece en Efesios 5:6. Y yo te digo, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Qué tan lejos del grupo te has hecho? ¿Qué tan lejos te has desligado en tu relación con Cristo? ¿Hasta dónde te estás deslizando espiritualmente? Hay algunos que inclusive vienen y, como el bulto allá en movimiento del dominicano, aparentan que están trabajando y tú lo ves trabajando y hasta lo ves haciendo muchas cosas y lo ves que sé yo cuánto, pero no están en nada. Pregúntale en su relación de la vida cristiana, cómo están con Cristo, y hazle ciertas preguntas de su vida cristiana por dentro. Te darás cuenta que es van, bulto, allante y movimiento, más nada. No están en el grupo. No vienen a veces ni a los cultos de la iglesia, se cuentan. Así no puede ser. En segundo lugar, se tiene que expresar, versículo 15, en crecimiento en todas las áreas. Crecimiento en todas las áreas. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La Biblia de las Américas dice, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese crecimiento se va a traducir en todos los aspectos. Y ese siguiendo la verdad aparece, es el verbo aletao, que quiere decir hablando, como dice la Biblia de las Américas. Eso es siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, diciendo la verdad en amor. Eso quiere decir que esa persona está siendo honesto,
que está real, que está íntegramente comprometido con el grupo. Pero además de eso, unido con amor sacrificial, ágape, ese amor siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor. Esa persona está en el grupo y él necesita balancear verdad con amor. Hay un grupo que enfatiza la verdad y está bien eso. Hay otro grupo que enfatiza el amor y está bien eso. Pero vamos balanceado, es balanceado. Tenemos que decir la verdad en amor. Y tenemos que crecer en todos los aspectos. Vamos a ilustrar eso. Aquí hay muchos médicos, pero para nosotros no hay ningún problema saber que cuando hay un miembro del cuerpo que está creciendo más que otro, ¿qué pasaría, por ejemplo? Voy a dar un solo ejemplo de nuestros niños. Dios no lo quiera, pero voy a suponer, póngale el nombre a cualquiera de sus hijos. O de Génesis, Si le comienza a crecer este brazo a todo lo que da, y el brazo crece, crece y crece, y el cuerpecito se queda igualito, tenemos que darnos cuenta que hay un problema, hay una normalidad, hay algo que no está pasando. Tenemos que ir a donde un pediatra y buscar inmediatamente qué es lo que está pasando, porque mi hijo le está creciendo el brazo a todo lo que da. O si nosotros vemos que, como ha pasado, que los pies o las piernas no le está creciendo adecuadamente al ritmo de lo que le está creciendo el cuerpecito. Hay una normalidad, algo está pasando, para que nosotros veamos esa forma. Entonces, según lo que está diciendo aquí el pasaje, lo que debería producirse es que no existan ni enanos, ni cabezones, ni pie o pierna más corto que otro, sino, si tú eres un miembro del cuerpo, deberías estar creciendo como el grupo está creciendo. ¿Estás diferente? ¿No estás creciendo a la par del cuerpo? Hay algo anormal. Y eso lo da una membresía deficiente, una falta de compromiso real, o un miembro que está jugando a la iglesia y no está enseñando todas las fichas, no está siendo honesto. Yo he dicho muchas veces eso. Y a mí me da el sabor y la ligera impresión que hay muchos problemas de pecado, pecados graves en medio de nuestra iglesia, que puede ser que estén dando el que no estamos creciendo como se debe espiritualmente. Si hay una gente que está dando un mal testimonio fuera, que piense esa persona que no lo está haciendo solamente él, lo está haciendo y está yendo en contra del cuerpo y nos está afectando espiritualmente. Y quien quiera que sea, el pecado le alcanzará y nosotros también iremos en amor, pero iremos para tratar con su situación. En tercer y último lugar, debe expresarse en un funcionamiento armonioso. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si vemos nosotros ese pasaje, la idea del original es un cuerpo bien, entre sus partes, bien ajustado y coordinado. Hay una cohesión entre las coyunturas y cada uno de sus miembros está haciendo su papel. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos, lo hemos visto, cuando nosotros sabemos que el hígado y lo que da la diabetes se cansa, ¿cómo que se llaman? El páncreas se cansan. Entonces, entra la diabetes y afecta no solamente al hígado ni al páncreas, entra todo el cuerpo y por ahí se enferma todo el cuerpo. ¿Cuántos órganos enfermos tendremos nosotros que no están rindiendo lo que debían rendir? No estamos hablando de nuestros pecados diarios con los cuales estamos luchando, no.
Estamos hablando de personas que debieron estar bien ajustados según la actividad propia de cada miembro. Debiéramos estar edificándonos en amor. Y la idea es de que el empañete del blog de nuestros corazones debiera ser amor. Trate de pensar en edificios. Cada quien está poniendo su blog aquí en la iglesia para construcción. Y lo único que nos va a mantener es Cristo con su amor. Así que hay tantos pasajes donde menciona eso mismo. Si nosotros leímos, nos recordamos el mensaje que el hermano Omar habló acerca de 1 Corintios 12, donde si uno se duele, los otros se duelen con él. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso contigo? Si uno se alegra, otros se alegran con él. ¿Cuándo pasó eso? Ahí nosotros mismos leemos en Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, hablando de ese cuerpo de Cristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Según ese pasaje, no hay crecimiento espiritual para el cuerpo, la iglesia, aparte de su unión con la cabeza que es Cristo. Y si no se está produciendo eso, apunten otros pasajes solamente: Efesios 3:17, Gálatas 5:13, Filipenses 1:9, 1 Juan 4:16. Todos esos pasajes nos indican que tenemos que trabajar, y no solamente en nuestros asuntos y nuestros negocios. Para finalizar, yo quiero hacerte unas preguntas a dos grupos de nuestra iglesia. Yo quiero trabajar primero con el grupo que está madurando, el grupo que está creciendo, el grupo que está haciendo la obra del Señor. Y yo quiero felicitarlos, yo quiero estimularlos. Yo quiero, si tú estás madurando y discerniendo en el cuerpo, en la iglesia, qué bien, hermano. Cuánto nos alegra. Sigue así. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú estás creciendo en la iglesia, estás creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén, mi hermano, amén, mi hermana. Sigamos, como dice Filipenses 3:16, con esa misma regla, sintamos una misma cosa. Amén, qué bueno, qué bendición. Tratemos de firmemente amonestarnos y amonestarnos en amor. No siendo el eco del otro, sino apoyando y estimulándonos unos a otros con una membresía comprometida. Y eso quiere decir que yo voy a examinar en esta semana quiénes fueron los hermanos que yo no vi aquí en la iglesia. Aquellos que necesitan una amonestación, aquellos que necesitan una palabra de amor. Incluso hay algunos, aunque sea mi hija, aunque sea mi familia, que si necesita jalón de oreja, désela. Yo lo apoyo. Porque aquí no hay nadie que tenga que ser intocable, al contrario. Todos necesitamos crecer espiritualmente. Y así mismo nosotros, en base a eso, tenemos que seguir. Ahora yo quiero hablar al otro grupo. Aquel grupo que se ha ido deslizando, que ha sido inconstante, que no está creciendo, no está funcionando como cuerpo y no está haciendo la obra del ministerio. Entonces, si tú no estás madurando adecuadamente, si no estás creciendo en todas las áreas, si no estás funcionando en armonía con otros hermanos y personas, yo te quiero preguntar, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Se ha enfriado tu primer amor por Cristo? ¿Te has deslizado y no has entrado en el camino? ¿Por qué, como dice una canción, son los días tan tristes? ¿Cómo podrá ser libre el corazón? Y que tu oculto llanto calmará. Debe haber alguien que pueda entender. Hermano, es Cristo, es tu primer amor que lo dejaste.
Es que te has ido deslizando como un barquito, poco a poco. Y quizás te has dado cuenta, esperemos que no sea muy tarde, que estás demasiado alejado del puerto. Oh, por amor a Cristo, no te quedes en esa condición. Clama a Cristo. Él es el Salvador, su nombre es Salvador. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y si tú clamas a Él, si tú le pides misericordia, Él que vino a esta vida, en esta vida, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te librará. Como aquella canción de aquella persona en medio del mar y en medio del problema alejado. Aquí estoy, ¿quién me puede salvar? Aquí estoy. Y el Señor, que es grande en misericordia, Él tendrá misericordia de ti, te atraerá hacia Él y te dará, te limpiará y te pondrá como saeta limpia y podrás, o un trillo trillado de dientes, y podrás hacer el trabajo y podrás trabajar y podrás desarrollar tus dones y talentos. Oh, amigo y hermano, si tú estás en esa condición, no te quedes ahí. Hay esperanza en Cristo y Él promete que todo aquel que va a Él en ninguna manera le echará fuera. Decídete por Cristo, decídete a formar parte del pueblo de Dios, decídete a cambiar y que deje de ser tu actitud durante esta semana diferente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Oremos. Padre Celestial, perdónanos si nos hemos deslizado y no hemos sido lo que significa un verdadero miembro activo del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre. Son tantas las cosas que nos agobian y nos alejan de ti. Pero gracias que tú nos has llamado con cuerdas de amor, nos has atraído hacia Cristo. Y qué bueno es que en Él hay perdón y en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Que aquellos que nos hemos alejado podamos volver al primer amor. Podamos hacer las primeras obras buscando de Cristo, encontrándonos con Él. Y así mismo, Señor, todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Gracias en el nombre de Jesús.